Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Durán Lobato. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de Física 2, que más que nada trata sobre la explicación de todo lo que vimos durante este semestre. Y al principio de este semestre vimos una película que trata sobre Edison y Tesla. Edison fue el que creó la corriente directa y Tesla fue el que creó la corriente alterna, que es la que hoy en día conocemos comúnmente pues en todos lados, en la casa, en dispositivos electrónicos, etcétera. Después de ver la película, hicimos una investigación sobre los estados de la materia, que era sólido, líquido y gaseoso. Después buscamos su conversión de estos, o sus conceptos, que era fusión, que era sublimación, etcétera. Y pues fusión era la conversión de un sólido a un líquido. Y así buscamos todas las definiciones de todos los ejemplos. Una vez ya investigado todos los conceptos de todas esas conversiones o procesos, buscamos un ejemplo cotidiano sobre estos. Por ejemplo, el de fusión, que era de sólido a líquido. Un ejemplo claro y pues cotidiano es cuando sacamos nosotros un cubo de hielo y lo ponemos afuera en temperatura ambiente o al sol. ¿Qué pasa? Pues el cubo de hielo se derrite. Entonces esto pasa de un sólido a un líquido. El siguiente tema que vimos en este semestre fue sobre la biografía de Robert Hooke. Más que nada, él fue el que descubrió las células, ya que al ver un corcho en alguna botella, descubrió que estas estaban conformadas de pequeñas celdas a lo largo de toda su estructura. Entonces por eso se llamó célula. Después de haber hecho la biografía de Robert Hooke, la maestra nos dejó un trabajo acerca de las fuerzas de restitución. Es más que nada la fuerza que genera un resorte al momento de aplastarlo y después dejarlo que vuelva a su estado normal. También nos dejó que adjuntáramos unos archivos o unas fotos acerca de estos resortes. El siguiente tema de este semestre trató sobre densidad y peso específico. Primero nos dejó un tipo de resumen sobre cómo Arquímedes descubrió el volumen de la corona del rey. El cuento está muy bonito. Después nos dejó unos ejercicios junto con unos videos para saber cómo sacar la densidad mediante unas fórmulas, hacer la conversión de gramos a kilos y de kilos a toneladas, de centímetros cúbicos a milímetros, a kilómetros, etcétera. También en peso específico nos dio unas fórmulas, cómo sacar la densidad, su aceleración gravitacional, que es masa sobre segundos al cuadrado. Y más que nada nos dejó ejercicios para que nosotros fuéramos desarrollando las habilidades de resolver estas cuestiones más simples, no hacerlo a nuestra manera. Una vez ya comprendido bien este tema, nos dejó una tabla con densidades, con diferentes tipos de pesos, ¿no? Kilos y gramos. O sea, tenemos que hacer la conversión y aparte sacar su densidad y después su peso específico de aire, hidrógeno, glicerina, cobre, oro, etcétera. Nos dejó una tabla alrededor de 18 sustancias. Y después ya para el examen nos dejó una tabla similar, que era hierro, plomo, agua oxigenada, etcétera. Y estuvo un poquito fácil porque pues vimos este tema a fondo y como nosotros respondimos las ecuaciones de nuestra manera y les entendimos a nuestra manera, se nos facilitó a la mayoría de nuestro grupo. Ya para este tercer parcial nos dejó hacer una portada con un tema navideño. La verdad me gustó mucho, me gusta el tema de colorear y dibujar todas estas cosas, me agrada mucho esta temporada. Después nos dejó investigar sobre el tema de temperatura, un pequeño resumen con nuestras propias palabras y etcétera. Después nos dejó el tema nos dejó investigar las diferencias entre temperatura y termodinámica. A mí se me complicó un poquito porque me parecía que termodinámica era lo mismo que temperatura. Entonces tuve que investigar un buen tiempo para saber las diferencias entre estas dos. Una vez investigados estos temas, nos dejó investigar sobre las unidades de temperatura relativas, que eran grados Celsius, grados Fahrenheit, grados de Newton, etc.
Una vez investigado este tema nos dejó investigar sobre las unidades de temperatura absolutas que se asignan a dos puntos diferentes, y en esta escala el símbolo de grados se eliminó. Después de haber visto este tema nos dejó copiar una tabla de conversión de temperaturas de grados Kelvin a Celsius, Rankine a Celsius, de Romer a Celsius, Newton, de Leslie, etcétera. Más que nada este tema nos ayudó mucho a nosotros porque, por ejemplo, yo luego estoy investigando cosas de cocina y pues te dicen grados Celsius o Newton, y en la tabla de la comida te viene en Kelvin, entonces hay que hacer la conversión. Y para este tema se me hizo un poquito más fácil hacer esa conversión, ya que nos había dado todas las conversiones de todos los grados que hay en este sistema. Y por último tema nos dejó investigar sobre la sensación térmica. La sensación térmica se dividía en tres, que era la temperatura seca, temperatura radiante y temperatura húmeda. La seca se sacaba mediante la temperatura del aire. La radiante mediante un local, se define como la temperatura única y uniforme de sus cerramientos. Y la temperatura húmeda, como dice su nombre, mediante el agua. Y también nos dejó adjuntar unas imágenes o pegarlas en la libreta con sus respectivos termómetros. Y se me hizo muy interesante porque para la temperatura radiante sí tenía que utilizar un termómetro especial, y pues te sacaba prácticamente el de un espacio de una habitación, así aparecían las imágenes.